Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pese. Estamos iniciando este programa del día de hoy, martes 11 de agosto. Estamos en vivo a través de nuestra página Rincón de Apologética Católica para iniciar este programa acerca de la herejía. Me convertí en hereje. Creyendo seguir a Jesucristo, me convertí en hereje. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es? ¿Por qué abordamos este tema? Bueno, de a poquito nos vamos a ir metiendo en el tema del día de hoy, pero primero vamos a recibir a nuestro hermano Franz Agustín Hidalgo desde Costa Rica. Hola, ¿cómo estás, Franz? Hola, Franco, muy buenas, ¿qué tal? Aquí con un clima lluvioso todo el día, pero gracias a Dios, muy bien. Bueno, qué alegría tenerte ahí del otro lado, qué alegría poder compartir contigo como siempre, dando gracias a Dios por tenerte. Veo que por ahí te vas y volvés, pero bueno, esperemos que Internet nos acompañe en el día de la fecha, esperemos poder abordar este tema, llevarlo hacia adelante. Franz, me gustaría comenzar compartiendo entre los dos esta cuestión de la herejía, desde cuándo inicia,
si podemos un poquito dialogar entre nosotros y después nos metemos de lleno en todas las plaquitas que tenemos para compartir en el día de hoy. Claro, claro. Y es que, mira, hoy cualquiera le dice a cualquiera, disculpe que use esos términos, pero así son, es que usted es un hereje, es que ustedes son herejes. Y resulta que de un pronto me dice un hermano no católico, es que ustedes son los herejes. Y yo le digo, oh, ¿cómo es eso? Yo soy hereje. Es que el Papa es un hereje. Y entonces yo me cuestiono, bueno, ¿qué significa ser hereje? O sea, ¿qué es la herejía? Yo creo que por ahí nos tiene que empezar. Porque, Franco, yo no sé a ti, pero a mí me sucede montones que nos tildan, yo no sé si con unas intenciones de ofender o si nos están, realmente creen que tal o cual acción es una herejía. Por ejemplo, que piense diferente a lo que piensa ellos, ya es una herejía. O que piense diferente a lo que él percibe de la Biblia, es una herejía. Entonces, de ahí yo creo que es que ha nacido este programa del día de hoy, ¿verdad? ¿Qué es la herejía? Bien, vamos a ver en parte el término herejía, vamos a ver qué enseña la Iglesia, o sea, qué enseña el Código de Derecho Canónico, y vamos a ver también, qué dice, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Hay un montón de cosas para compartir, son tantas que no sé si llegaremos, Franz, a ver todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver si podemos iniciar con esta plaquita. Vamos a ir despacito. ¿Qué es la herejía? Mientras lo pone, te comentaba un detalle. Sí. Cuando nos vamos a la historia, que yo espero que podamos llegar hoy bastante a la historia de la iglesia, del cristianismo, en qué momento se definen las herejías. O sea, es demasiada hermosa la historia de la iglesia con este tema. Pero bueno, seguí. ¿Qué es la herejía? Bueno, estaba poniendo bienvenidos a todos en el chat de Facebook, para animarlos a que se sumen. ¿Qué es la herejía? Bien, el término herejía viene del griego heresis, que quiere decir elección, que en la Sagrada Escritura aparece con el sentido de grupo o facción o también de división. En este sentido adquirió ya un carácter negativo y condenatorio en los primeros tiempos de la Iglesia. El Código de Derecho Canónico, que norma la vida de la comunidad católica, señala que se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Esto es Código de Derecho Canónico, lo pueden ver ahí, numeral 751. La herejía, por tanto, es la oposición voluntaria a la autoridad de Dios depositada en Pedro, en los apóstoles y en los sucesores, y lleva a la excomunión inmediata o la tae sentencia, también Código de Derecho Canónico, numeral 1364, es decir, a la separación de los sacramentos de la Iglesia. Esto es lo que enseña, el magisterio de la Iglesia en el Código de Derecho Canónico, en estos dos numerales que hemos compartido. Esta elección voluntaria, por decirlo así, para pasarlo a un idioma más normal, esta elección voluntaria, después de estar bautizado en la fe católica, esta elección voluntaria es decir, yo no creo más en aquellos dogmas de fe, en aquella fe revelada por la Iglesia, y me aparto, elijo apartarme, elijo irme, separarme, para creer otra doctrina, otra enseñanza, otra fe. Eso sería en parte lo que pudimos compartir, Franz. Sí, pero incluso ahí está muy claro que es la elección de la persona de retirarse de los dogmas o de las creencias que en sí tiene, ¿verdad? Exacto. Porque
De ahí el término o el significado de la palabra hereje, que es el caso muy doloroso quizás de nuestros hermanos separados, algunos quizás engañados, y ahora vamos a ver qué van a decir los padres de la iglesia, pero algunos quizás engañados, otros simplemente porque su percepción de las escrituras es muy diferente a lo que realmente enseña la iglesia, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Querés que veamos lo que dice Santo Tomás de Aquino? Que esa enseñanza también está bastante linda para después meternos a las herejías en sí. Sí, me gustaría mucho empezar con Santo Tomás perfectamente, porque Bueno, Santo Tomás estamos hablando de uno de los grandes padres de la iglesia. Y después ver, alistaste o tenés ahí las de San Irineo de León. bueno, eso va a ser la frutillita del postre para el día de la fecha. Aquellos que quieran conocer un poco de esta cuestión de la herejía, cuando nos metamos de lleno en San Ireneo de Lyon, bueno, ahí van a ver ya en el año 100, ya en el año 100 lo que se combatía. Franz, te leo lo que dice Santo Tomás. Dice, Sí, define gracias. la herejía del modo siguiente: una especie de infidelidad de aquellos que, habiendo profesado la fe en Cristo, corrompen sus dogmas. La correcta fe cristiana consiste en asentir voluntariamente con Cristo en todo aquello que pertenece verdaderamente a su enseñanza. Hay consecuentemente dos formas de desviarse del cristianismo. Una cuando se rehúsa a creer en Cristo, y es lo que se llama infidelidad, que comparten los paganos y los judíos. La otra cuando uno restringe su creencia solamente a ciertos puntos de la doctrina de Cristo, seleccionados y modificados según la propia conveniencia, y es lo que se llama herejía. El objeto de la fe y de la herejía es, por tanto, el depósito de la fe, o sea, la suma total de las verdades reveladas por la Escritura y la tradición, agrega Santo Tomás, según nos la propone la Iglesia para que la creamos. El creyente acepta la totalidad del depósito según lo propone la Iglesia, y el hereje acepta solo aquellas partes que su juicio le recomienda. Las razones de la herejía pueden ser ignorancia del verdadero credo, juicio erróneo, percepción y comprensión imperfectas de los dogmas. En ninguno de esos casos juega la voluntad un papel importante, y ello hace que tal herejía sea solamente material u objetiva, al no darse una de las condiciones de la pecaminosidad, la elección libre. Por otro lado, la voluntad puede libremente inclinar el intelecto a adherirse a algunas de las posiciones que han sido declaradas falsas por la autoridad de la Iglesia. Los motivos para ello pueden ser orgullo intelectual o confianza excesiva en las propias capacidades. La ilusión de celo religioso, la tentación de poder político religioso, las ataduras de los bienes materiales y el nivel social, quizás otros menos honorables aún. Este tipo de herejía aceptada sí es sujeto de culpa, en grado variable. Se le llama formal porque al error material añade el elemento informativo de lo libremente querido. Me quedo, Franz, con el inicio, con el inicio Sí. de esta parte de Santo Tomás, donde podemos ver que dice de una manera muy linda: la correcta fe cristiana consiste en asentir voluntariamente con Cristo en todo aquello que pertenece verdaderamente a su enseñanza. O sea, la totalidad de lo revelado. No una parte, no un fragmento, no lo que me conviene, sino esa fe integradora que es la fe en definitiva católica, ¿no? Bueno, pero sobre esto, Franco, ¿dónde está esa totalidad de lo revelado? Aquí mismo me lo dice en Santo Tomás, en el depósito de la fe. O sea, tanto la doctrina como la herejía giran alrededor del depósito de la fe. ¿Y quién custodia ese depósito de la fe?
la iglesia. La iglesia. Entonces es muy interesante porque, o sea, ¿con qué criterio Frank va a querer definir esto o aquello acerca de lo que enseña la iglesia? O bueno, por decir algo, Frank va a aceptar que robar es pecado, que matar es pecado, pero como en la parte no, yo lo puedo interpretar diferente, que quizás un sobornito por acá o por allá no es pecado, entonces, estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo. Pero entonces yo empiezo a jugar con lo que me conviene o con lo que no me conviene de ese depósito de la fe que es la enseñanza de la iglesia. Pero bueno, la iglesia dice, el soborno es malo, es una manera de robar, es una manera de matar. Ah, pero como a mí no me sirve, entonces agarro yo el matar únicamente con un cuchillo, con un arma, a alguien y quizás no quiero entender que matar también es matarle la fama. Por ejemplo, repito, Por ejemplo. no sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. O cuántas veces ha pasado, Franz, sacándolo de contexto, pero que un mal consejo, por ejemplo, con una pareja, vamos a ir a un matrimonio, que está pasando un problema y yo con un mal consejo puedo llegar a matarle el sacramento. Es decir, separate, cortá, no perdonés, andate, pum. Y eso también es una manera de matar. O sea, haciendo alusión a lo que estabas diciendo vos, ¿no? Sí, pero sobre todo apartándonos de la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Exacto. Que, que, que ya nos podemos ir a doctrinas más específicas, como el bautizo de los niños. Ah, porque en ninguna parte dice infante, entonces los niños no deben ser bautizados, pero la iglesia enseña que sí y con todas las bases que tiene. Entonces, el decir que los niños no deben ser bautizados porque no dice en ninguna parte Cristo ordenó que bauticen a los niños, y entonces solo por eso ya yo digo que no, ya eso pasa a ser más bien una herejía. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, Franz. Estamos de acuerdo y mira, esto también es importante. Vos recién nombrabas a San Ireneo de Lyon. San Ireneo de Lyon es considerado uno de los primeros padres de la patrística, junto con San Justino Mártir, junto con, bueno, con tantos, San Ignacio de Sí, sí. Antioquía, Orígenes, Tertuliano, más adelante. San Ireneo de Lyon es hacia el año, esto quiero que les quede en la cabecita y en el corazón a aquellos que nos están mirando. Año 100, a ver, hacia el año 150, 160 de nuestra era cristiana, Inicios. escribía un libro, un tratado que se llama Contra los herejes, que consta de varios libros, de varios capítulos. Nosotros hoy vamos a tocar 3 páginas de un libro que tiene 400 páginas. Vamos a tocar solo 3 páginas del tomo 3, de Contra los herejes, del tomo 3. Y esto es, como te digo, años 150-160. ¿Por qué lo remarco esto, Franz? Porque nuestros hermanos separados muchas veces vienen y dicen, existió una iglesia, esa iglesia se corrompe, esa iglesia se divide y nace la iglesia católica hacia el año 313 con Constantino y bla 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 bla, todo lo que ya conocemos. Pero bueno, Sí, sí. esto que vamos a compartir ahora los dos es del año 150-160 de un padre de la iglesia que, o casualidad, que ataca todas y denuncia todas aquellas herejías que en parte hoy nuestros hermanos separados todavía proclaman y todavía anuncian. Bueno, ya en el año 150-160 este hombre de San Ireneo de Lyon, este padre, ya las atacaba, las denunciaba. Si fuera que la Iglesia Católica, Franz, no existía, es como que hay algo que no me cierra, ¿no?
Sí, sí. O sea, más bien lo que vamos a ver es que la iglesia desde el inicio ha tenido a esta gente me refiero yo a personas que atacan la doctrina de la iglesia. Y ahí hay un montón. Ojalá que hoy podamos ver algunos rápido. Pero por decir algo, desde los mismos gnósticos que, bueno, algunos dicen que son o no son cristianos, y las otras herejías que no. ¿Qué te quiero decir? Que siempre la iglesia ha tenido quien esté atacándola y quien ataque principalmente su doctrina. Exactamente. Bueno, vamos a compartir en pantalla, lo vamos a ir leyendo, de San Ireneo de Lyon. Y abajo de lo que vamos a leer, vamos a ver lo que Jesús le decía a los apóstoles. Esto me parece importante. Ahí arriba en azul tienen de dónde fue tomado para que vean la fuente, vayan a buscar esa referencia bibliográfica en ese tomo, en esa página, como decimos siempre, la edición, quién la hizo, o sea, para que no digan que decimos Que cosas que son no son. inventos de Franco. Claro, no, no. Que no son Está inventos de todo, Franco ni de Franco. exacto, está todo documentado. Franz, ¿lo querés leer vos o querés que lo lea yo? Te lo puedo ir leyendo para que descanse la voz. Bien. Dice así, del libro Contra los herejes, tomo 3, páginas 148. Ten en mente lo que ya escribí en los dos primeros libros, porque, añadiendo lo siguiente, podrás tener un muy completo argumento contra todos los herejes, a fin de que les resistas con firmeza y constancia, luchando por la única verdadera fe, y esto subrayado, fuente de vida que recibida de los apóstoles la iglesia esparce, porque en efecto el Señor de todas las cosas dio a sus apóstoles el poder de predicar el Evangelio. Por ellos hemos conocido la verdad. Me refiero a la doctrina del Hijo de Dios. A ellos el Señor les dijo, quien os oye a vosotros, a mí me oye, y quien os desprecia, a mí es a quien desprecia, y aquel que me envió. Esto es de Lucas 10:16. Franz, Sí, qué importante, a ver, qué importante eh, esto que dice San Ireneo, ¿no? Eh, luchando por la única verdadera fe. verdadera fe. Esto me parece importantísimo. ¿Por qué? Porque me ha pasado, ¿no? Y a vos también, lo hemos combatido juntos más de una vez, eh, escuchar de hermanos que dicen, no importa que se predique, mientras se predique a Cristo, no importa. Esto lo he leído, lo tengo documentado en diálogos con hermanos separados. Y, y San Ireneo en el año 160 dice, luchando por la única verdadera fe. Fuente Y de vida. agrega, recibida de los apóstoles. O sea, Y, no es que leyeron la Biblia y creyeron eso. y lo comparto en pantalla porque no hay un punto, sigue, hay una coma, dice, y que la iglesia esparce. O sea, hay una única verdadera fe que es recibida de los apóstoles y que la encargada de proclamarla, de esparcirla, de llevarla, de darla a conocer, es la iglesia. Es la iglesia. Para San Ireneo en el año Y, 160 esto no tenía ninguna duda. ¿eh? Eh, sí, sí. vamos a ver lo que Pero, sí. Sí, te sí, escucho. eso mismo. Los discípulos, dice la plaquita, que los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer
los misterios del reino de los cielos. Voy a cortar, no me quite la placa, pero sí para reafirmar. A ustedes, ¿a quiénes? A los discípulos, a los que iban a estar a cargo de la iglesia. A ellos se les explica y se les ha dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no, o sea, al resto. ¿Por qué? Porque estos son de los que están hoy, vienen y se van, porque son de los que están recibiendo, de los que van a recibir después la enseñanza. Pero sigo, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrán abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en todos ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los cure. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Esto de palabra de Dios, te alabamos Señor, Que lo de vamos, Señor. Mateo 13, 10 al 16. ¿Es tal cual lo que Entonces, dice San Ireneo, Franz? es lo mismo, es lo mismo. O sea, no se puede desligar la palabra con la enseñanza, con la tradición. Porque en este momento de San Irineo ya estaba escrito el Evangelio de Mateo, pero no podíamos decir que el Evangelio de Mateo o de Lucas estuvieran ya dentro de lo que era la Biblia, porque la Biblia aún no estaba confirmada. Entonces es interesante y es hermoso. Los que tienen la palabra son los apóstoles. A ellos se les dio el poder de predicar. Y aquí la palabra lo confirma y lo confirman los padres de la iglesia. Qué hermoso, Franco, en verdad. Sí, sí, me gusta esta parte, ¿no? Remarcada a ustedes, o sea, a los apóstoles, a la iglesia, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Esto es importantísimo porque ¿cuántas veces, Franz, nos ha pasado, te ha pasado y me pone tristemente lo digo? ¿Cuántas veces nos ha pasado de personas que toman la Biblia y te dicen, porque ustedes no saben nada, y yo interpreto y yo digo y yo sostengo y yo afirmo y yo conozco la verdad? El típico yo, Y no sé yo si en tengo tu el país, espíritu. bueno, y yo tengo el espíritu, Sí, sí, sí. agarrado por un ala, por la pata, no sé por dónde lo tiene agarrado, pero ¿cuántas veces? Y la palabra es clarísima. A ustedes se les dio conocer los misterios. A ellos no. Entonces, la iglesia, Ireneo lo dice clarísimo, o sea, es la iglesia la que tiene la tarea de esparcir esos misterios que conocen, que recibieron de los apóstoles. De impartir esos misterios que lo define como la única verdadera fe. ¿Ok? Tal cual, tal cual, Ok. tal cual. Año 150, o sea, esto. Pero van a decir, Franz, yo ya sé que van a estar diciendo, no estoy mirando, hoy no estoy mirando eh, El Facebook. los mensajes del Facebook. Si lo podés mirar vos e ir comentando lo que va surgiendo, mejor. No quiero mirar porque mi internet está muy, muy, muy complicado. Pero yo sé que va a surgir esta cuestión cuando vayan mirando este programa de sí, pero ahí no está hablando nada de la tradición, ahí está hablando de lo que recibieron de los apóstoles y la Biblia es lo que recibimos de los apóstoles, es la Sagrada Escritura, bla, 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 bla. Bueno, yo quiero avanzar, vamos a ir a la próxima Vamos plaquita adelante. donde San Ireneo ya nos habla de lo que habla la Iglesia Católica hoy y que el resto de las sectas, el resto de las denominaciones rechazan. La tradición con T mayúscula, la tradición apostólica. No sé si lo querés leer, Franz. Ok, ponerla para ver la misma introducción, ¿verdad? El libro
del tomo 3. Nosotros, perdona que se me... ok, ¿Querés que lo lea? nosotros, ahora sí, ya Ahí está. la llegué. Nosotros no hemos conocido la economía de nuestra salvación, sino por aquellos a través de los cuales el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Y me gusta que lo haya subrayado. O sea, nosotros lo conocemos por los que a través del cual nos llegó el Evangelio. Ellos primero lo proclamaron, después por voluntad de Dios nos lo transmitieron por escrito para que fuese columna y fundamento. Y ahí hace una cita que es muy clara, 1 Timoteo 3:15, de nuestra fe. Y no es justo afirmar que ellos predicaron antes de tener el conocimiento perfecto. Te leían noxi, conocimiento perfecto. ¿Cómo algunos se atreven a decir, glorificándose, de corregir a los apóstoles? Pues una vez resucitado de entre los muertos, los revisó con la virtud del Espíritu Santo, que vino de lo alto. Ellos quedaron llenos de todo y recibieron el perfecto conocimiento. Para un momentico. Ellos predicaron antes de recibir el conocimiento perfecto. Antes del Espíritu Santo, recordemos que Jesús los mandó a predicar en un par de ocasiones. Y ahí estamos diciendo que ellos predicaban sin haber tenido el conocimiento perfecto. Pero ahora, después de Pentecostés, por así decirlo, y ahora sí, llenos reciben el conocimiento perfecto. Sigo. Luego partieron hasta los confines de la tierra, a fin de llevar como buena nueva todos los bienes que Dios nos da, para anunciar a todos los hombres la paz del cielo. Tenían todos y cada uno el Evangelio de Dios. Mateo, que predicó a los hebreos en su propia lengua, también puso por escrito el Evangelio cuando Pedro y Pablo evangelizaban y fundaban la iglesia. No fundaban las iglesias, fundaban la iglesia. Una vez que estos murieron, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Igualmente Lucas, seguidor de Pablo, consignó en un libro el evangelio que éste predicaba. Y por fin Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el evangelio cuando residía en Éfeso. O sea, todo esto que estamos leyendo acá, que nos dice San Irineo, ¿qué era? La tradición con T mayúscula, como decías, Franco. Exactamente. Fíjate, lee el final, Franz. Dame un segundo, que no sé por qué. Ahí está. Veo que se desconectó. Me estaba avisando el programa que estábamos sin conexión. Se ve que internet... Bueno, vuelvo a leer, para los que están del otro lado. Dice, y todos ellos nos han transmitido a un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, anunciado por la ley y los profetas, y a un solo Cristo, Hijo de Dios. Pero si alguien no está de acuerdo con ellos, desprecia, por cierto, a quienes han tenido parte con el Señor. Desprecia al mismo Cristo Señor y aún al Padre, y se condena a sí mismo porque resiste a su salvación, cosa que hacen, dice San Ireneo, todos los herejes. Todos ellos nos han transmitido, o sea, esta cuestión de la transmisión, que bueno, fue verbal, oral y también por carta escrita, ¿no? Sí. Ok. Franco, ¿estamos en el aire? ¿Sí? Yo creo que estamos en el aire. Sí, tal cual, estamos Perfecto. en el aire.
Internet está complicado, pero estamos en el aire. Oh, Bien. seguimos adelante. Seguimos adelante. Estás viendo, no sé si se cayó, pido disculpas a quienes están mirando el programa. No, estás viendo la pantalla, bien, estaba mirando eso. Lo que viene ahora, Franz, es hermoso porque ya Ireneo en el año 150 renegaba con estos hermanos que usan y abusan de las escrituras para dar a entender cosas y se valen de ellas sin respetar lo que ella dice en definitiva. O sea, nos va a hablar San Ireneo de aquellos herejes que rechazan la tradición. Igualito a lo que estamos viviendo hoy con muchas denominaciones, la mayoría, no católicas. No sé si lo estás viendo en pantalla, Fran. Sí. Dice, del mismo libro, tomo 3, páginas 149 y 150. Dice San Ireneo, porque al usar las escrituras para argumentar, la convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas o de no decir las cosas rectamente, o de no tener autoridad, y de narrar las cosas de diversos modos. No se puede en ellas descubrir la verdad si no se conoce la tradición. ¿Qué verdad es esta? Es una verdad que solo ocupas pensar un poquito, razonar un poquito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes temas, pero que todos se engloban en uno solo. Estamos hablando de una cultura de hace 2000 años. Estamos hablando de una traducción que se vino haciendo hace 1600 años, por ahí más o menos. Me disculpan las matemáticas, pues si fallo en algo. Y estamos hablando de que primero se explicaba la enseñanza, se predicaba a viva voz y un poquito más adelante por carta, y muchos años más adelante, que todavía en este momento no se daba, es donde se forma la enseñanza. Entonces tenemos toda la tradición hasta el momento, toda la enseñanza de la iglesia, que la venía recogiendo y haciendo ese depósito. Yo a veces me imagino como que todos los libros lo metían, no es que fuera así, pero para entenderlo, todos los libros lo metían en un saco, en un cajón grande, con tal de no perder esa tradición. El momento en que yo agarre las escrituras, digo, es que en Isaías dice que van a predicar por todo el mundo, pero no llegaron a predicar a América, entonces, no. Eso es empezar a razonar, y me gusta porque dice que la convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas de decir o no las cosas rectamente. Franco, para mí este es el pan de cada día en las redes sociales cuando publicamos lo más sencillo de nuestra doctrina. De una vez nos salen brincando. Es que la Biblia no dice eso. Tal cual. Y hoy aquí vemos a Ireneo 160 Ireneo, del fíjate que ya habla. El A año, mí sí, Ireneo. Sí, ya a mí lo que me moviliza interiormente, yo creo que a nuestros oyentes les debe pasar lo mismo, que ya, o sea, a poquitos años, pues estamos hablando años 150, 100 años, 90 años, y ya están hablando, Ireneo ya está hablando de tradición, la tradición, o sea, ya este depósito de conocimiento, de la fe, de la doctrina, y cómo esto es visto con buenos ojos, o sea, la importancia que tiene ese depósito, esa tradición, que no está en la palabra, o mejor dicho, que está en la palabra, pero está revelado para que lo entiendan, para que lo comprendan aquellos, como decía Jesús a los apóstoles en lo que leíamos recién, para aquellos a Al los que principio. se les ha permitido
conocer esos misterios. Al resto no. A nosotros no, Franz. Pero esa es la realidad. Por eso la importancia del magisterio, la importancia de la tradición. O sea, dos fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición. No sé si querés que sigamos leyendo este... Vamos a seguir avanzando en este texto, Franz. Dice... Sí, correcto. En azul, no se puede en ellas descubrir la verdad, o sea, en las escrituras, si no se conoce la tradición. Esto tumba toda creencia, toda doctrina de cualquier secta no católica. Dice, porque según dicen, no se transmitiría la verdad por ella, sino de viva voz, por lo cual Pablo habría dicho, hablamos de la sabiduría entre los perfectos, sabiduría que no es de este mundo, ahí está la cita, y cada uno de ellos pretende que esta sabiduría es la que él ha encontrado, es decir, una ficción. De modo que la verdad se hallaría dignamente, unas veces en Valentín, otras en Marción, otras en Cerinto, finalmente estaría en Basílides, o en quien disputa contra él que nada pudo decir de salvífico. Pues cada uno de estos está tan pervertido que no se avergüenza de predicarse a sí mismo, depravando la regla de la verdad. Depravando la regla de la verdad. Eso lo tendría que haber puesto en negrita. Contra ellos luchamos, oh dilectísimo, aunque ellos traten de huir como serpientes resbaladizas. Por eso es necesario resistirle por todos los medios, por si acaso podemos atraer a algunos a convertirse a la verdad, confundidos por la refutación. Cierto, no es fácil apartar a un alma presa del error, pero no es del todo imposible huir del error cuando se presenta la verdad. ¡Wow! Y es que esta gente que nombra acá eran algunos herejes que fueron refutados. Y es que, bueno, la historia del cristianismo, muchos la quieren ignorar, pero tenemos que incluirla dentro de la misma historia de la humanidad. Por ejemplo, yo no he escuchado hermanos no católicos hablando de qué pasó del año 40, 50, 60, 70 de la era del cristianismo, cómo empezaron a atacar al cristianismo por un lado, cómo empezaron a confundir al cristianismo y cómo incluso aparecieron no uno ni dos, muchos mesías entre comillas, incluso algunos de ellos llamados Jesús. Esto para ponerte un poco en contexto y ejemplo de lo que ellos vivían y hacían. O sea, ahora imagínense a los primeros cristianos, muchos San Justino, muchos San Irineo, que enfrentaron y que lucharon contra estas herejías, porque estas sí fueron herejías, y sobre todo lo más bello es que las aceptaron y siguieron adelante, o se iban para su casa, se dejaban. Y por último, me gustó mucho, como dice, cierto, no es fácil apartar a un alma presa del error, pero no es del todo imposible huir del error cuando se presenta la verdad. Eso es hermoso. ¿Cuántas veces un hermano no católico que ha sido engañado ya simplemente nos cree en el engaño? No es fácil apartar un alma presa del error. A él lo decía No es Irineo, fácil. y lo vemos, y lo vemos, y lo vemos. Sí, sí, sí. Ayer en lo personal Ajá. debatía con dos hermanos separados y bueno, y la ceguera, esta cuestión de no querer, porque ya no es no poder, también es esta cuestión del cerrarse, el cerrarse a la posibilidad de, de conocer, de investigar un poquito. O sea, si cualquier persona que lea esto, eh, a ver, se pondría a dudar, cualquier persona seria, después está el resto que Sí. va, pero cualquier persona seria se pondría a dudar, a ver, ¿por qué yo no acepto la tradición? O sea, ¿y este tipo por qué escribe esto?
Estamos hablando de gente que tuvo contacto directo con los apóstoles, con discípulos de los apóstoles. Ahora vamos a ver en un ratito San Policarpo de Esmirna. O sea, hay tanto para ver. Franz, vamos a continuar porque veo que van como 50 minutos de programa. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Y hay tanto para compartir. Esto lo vas a leer vos, porque me gusta, me encanta. No sé si lo ves en pantalla. Sí. Para todos aquellos que quieran ver la verdad, repito, para todos aquellos que quieran ver la verdad, la tradición de los apóstoles ha sido manifestada al universo, mundo en toda la iglesia. Y podemos enumerar aquellos que en la iglesia han sido constituidos obispos y sucesores de los apóstoles hasta nosotros, los cuales ni enseñaron ni conocieron las cosas que aquellos deliran. Ubiquémonos para continuar. O sea, aquí está más claro que la sucesión existe y que la sucesión no es nada más imponerle las manos a un señor y decirte ya te hizo obispo, no, es que ellos están recibiendo las enseñanzas directamente a raíz de la iglesia, no de porque leyeron la Biblia o los libros que tenían. Dice, podemos enumerar aquellos que en la iglesia han sido constituidos obispos y sucesores, los cuales no enseñaron ni conocieron las cosas que los otros están delirando. Sigo. Pues si los apóstoles hubiesen conocido desde arriba misterios recónditos, en oculto se los hubiesen enseñado a los perfectos, sobre todo los habrían dejado como sucesores, fuesen en todo, perdón. Dice, pues si los apóstoles hubiesen conocido desde arriba misterios recónditos, en oculto se los hubiesen enseñado a los perfectos, sobre todo los habrían confiado a aquellos a quienes encargaban las iglesias mismas, porque querían que aquellos a quienes dejaban como sucesores fuesen en todos perfectos e irreprochables, para encomendarles el magisterio en lugar suyo. Si oraban correctamente, se seguiría grande utilidad, pero si hubiesen caído, la mayor calamidad. Pero como sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias en este volumen, indicaremos sobre todo de las más antiguas y de todos conocidas. La iglesia fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, la que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe anunciada y anota el primer capítulo, verso 8 de la carta a los romanos. A los hombres por los sucesores de los apóstoles que llegan hasta nosotros. Y esta parte en rojo no la puedo dejar de leer. Así confundimos a todos aquellos que de un modo u de otro, o por agradarse a sí mismos, o por vanagloria, o por ceguera, o por falsa opinión, acumulan falsos conocimientos. Es necesario que cualquier iglesia esté en armonía con esta iglesia, cuya fundación es la más garantizada. No me refiero a todos los fieles de cualquier lugar, porque en ella todos los que se encuentran en todas partes han conservado la tradición apostólica, y tradición con mayúscula, Franco. Increíble, Franz. Increíble. Hay algo que no lo anoté, no lo puse en negrita y se me pasó. Fíjate, a la mitad del... Está en negro puesto. Dice, porque querían que aquellos a quienes dejaban como sucesores fuesen en todo perfectos e irreprochables, para encomendarles, y ya pone una palabra que no es menor. Que a muchos no les gustan. Que a muchos no les gusta. Para encomendarles el magisterio en lugar suyo.
una palabra que es solo usada dentro de la iglesia, ¿no? Católica. Sí, sí, sí. Bueno, qué increíble, qué Ve, ve- increíble. A mí, en lo ve ese personal, me... capítulo, perdona, Sí, dice que habla de la iglesia constituida en Roma. O hmm, sea, se la tira. En este momento Roma no era el centro de la católica. Ya casi estaba haciéndolo. Y aún así lo toma. Que eso es importantísimo también. increíble, increíble, Perdón, increíble, perdona que te increíble. interrumpiera, pero No, 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 es que no sé a vos, pero a mí me llena el corazón de... Antes de continuar, Franz, me gustaría que vayamos leyendo un poquito, como para dar un descanso, porque hay tanto para compartir. Dice Juan Paulino, a quien saludamos, dice, los católicos necesitamos presencia de programas y esfuerzos como este en la social media para continuar el mandato de nuestro Señor de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Gracias, Juan Paulino. Richard Alexandro Bernal, nuevamente desde México, disfrutando el programa. Laura dice, San Ireneo, padre de la iglesia, que impacta y me gusta mucho por ser uno de los primeros en recibir la fe directa de Policarpo de Esmirna. Ahora vamos a tocar y vamos a hablar de Policarpo de Esmirna, que conoció a San Juan, eso es verdad, es algo que no deja de impresionarme. Después dice Richard Alejandro Bernal, es curioso cómo hoy en día se siguen presentando persecuciones a la iglesia verdadera de Cristo, sin embargo él dijo que prevalecerá por siempre. Lamentablemente muchas almas se perderán por querer ser como dioses, valiéndose de la palabra de Dios para manipular mentes inocentes. Bueno, estos son algunos de los mensajes. Te escucho, Franz, perdón. no, 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 no. Es que me llama la atención porque precisamente es lo que estamos viendo, ¿verdad? Cómo, cómo desde el principio de la iglesia se sucedían estas cosas. Pero Bien. muchísimas gracias, en verdad esos comentarios alientan un montón. Ahora lo que viene, bueno, también no va a gustarles. Yo sé que a muchos hermanos lo van a rechazar, pero bueno, es la verdad y hay que darla a conocer. Eh, San Ireneo nos va a contar, fíjate que es página 150, empezamos en la 148, estamos en la página 150 de un libro que te dije tiene 400 páginas. No vimos nada y todo lo que hay en esto que no hemos visto nada, muchísimo para tratar. Es importante esto, Franz. Nos va a hablar de la verdadera sucesión apostólica hasta él, hasta San Ireneo, Sí, hasta que él vive, ¿no? Eh, Vamos a ver lo que dice, a ver si es esta. No, es la que sigue, bien. Dice, luego de haber fundado y edificado la iglesia, los beatos apóstoles entregaron el servicio del episcopado a Lino. A este Lino lo recuerda Pablo en sus cartas a Timoteo y ahí da la cita. Anacleto lo sucedió. Después de él, en tercer lugar, desde los apóstoles, Clemente heredó el episcopado, el cual vio a los beatos apóstoles y con ellos confirió y tuvo ante los ojos la predicación y tradición de los apóstoles que todavía resonaba. Y no él solo, porque aún vivían entonces muchos que de los apóstoles habían recibido la doctrina. En tiempo de este mismo Clemente, suscitándose una disensión no pequeña entre los hermanos que estaban en Corinto, la iglesia de Roma escribió la carta más autorizada a los corintos para congregarlos en la paz y reparar su fe y para anunciarles la tradición que poco tiempo antes había recibido de los apóstoles, anunciándoles a un solo Dios soberano universal, creador del cielo y de la tierra, y continúa, ¿no? La iglesia anuncia a este como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a partir de la Escritura misma, para que quienes quieran puedan aprender y entender la tradición apostólica de la iglesia,
ya que esta carta es más antigua que quienes ahora enseñan falsamente y mienten sobre el demiurgo y hacedor de todas las cosas que existen. Esa era una herejía a la que estaba combatiendo concretamente San Ireneo, que después lo vamos a ver. A Clemente, y ahí sigue la sucesión, sucedió Evaristo Alejandro, y luego Sexto, a partir de los apóstoles, fue constituido Sixto. Enseguida Telésforo, el cual también sufrió gloriosamente el martirio. Siguió Higinio, después Pío, después Aniceto. Habiendo Sotero sucedido a Aniceto, en este momento Eleuterio tiene el 12º lugar desde los apóstoles. Por este orden y sucesión ha llegado hasta nosotros la tradición que inició de los apóstoles. Y esto muestra plenamente que la única y misma fe vivificadora que viene de los apóstoles ha sido conservada y transmitida en la Iglesia hasta hoy. Años 160 aproximadamente. Esto es para que se le ericen los pelos. Por dicha, yo uso camisa de manga larga porque si no se me verían los pelos erizados, Franco. Pero yo tengo camisa belleza, y, o sea, de todo. Pero qué belleza cómo lo explica claramente. Y cómo estamos viendo, o sea, qué sentido tendría en ese momento, perdónenme la expresión, andar mintiendo o andar bateando la historia, si está muy reciente. Es como que yo quiera decir que el presidente de 1900 en Costa Rica era tal y tal y quiera cambiarlo, y cualquiera me cae encima, en tiempos muy diferentes, pero o sea, ahí estamos viendo la tradición, pero lo más hermoso es cómo afirma y confirma que lo que ellos recibieron fue precisamente por los papas, por los obispos, por los sucesores directos de los apóstoles. O sea, no se está hablando de nada diferente. Y dentro de las herejías que se combaten, si nos da tiempo de verlas ahora, pues veremos en verdad cosas que pueden asustar a más de uno no católico. Sigamos adelante, Franco. Bueno, ahora San Ireneo se va a meter, como decía nuestra hermana Laura, hablaba de Policarpo. Ahora nos va a contar sobre Policarpo, página 150, seguimos en la misma página. Sí. Que cuenta de Policarpo, que es discípulo directo de los apóstoles. Sí, Franz, perdón. No, tranquilo. Policarpo no solo fue educado por los apóstoles y trató con muchos de aquellos que vieron a nuestro Señor, sino también por los apóstoles en Asia fue constituido obispo de la iglesia en Esmirna. Qué bonito. A él lo vimos en nuestra edad primera. Mucho tiempo vivió y ya muy viejo, sufriendo el martirio, de modo muy noble y glorioso, salió de esta vida. Enseñó siempre lo que había aprendido de los apóstoles, de lo mismo que transmite la iglesia, las únicas cosas verdaderas. Y es que lo subrayas de una manera muy, muy bella. De esto dan testimonio todas las iglesias de Asia y los sucesores de Policarpo hasta el día de hoy. Este hombre tiene mucha mayor autoridad y es más fiel testigo de la verdad que Valentín, Marción y todos los demás que sostienen doctrinas perversas. Este obispo viajó a Roma cuando la presidía Aniceto y convirtió a la iglesia de Dios a muchos de los herejes de los que hemos hablado, anunciando la sola y única verdad recibida de los apóstoles que la iglesia ha transmitido. Franz. Algunos, sí. Un segundo. ¿A dónde viajó este obispo? Claro. A Roma. A Roma. Me hubiera gustado decir al Vaticano, pero a Roma. Bueno, era Roma, sí. Cuando la presidía Aniceto, da otra vez la sucesión.
me impacta a mí lo que dice, que está subrayado en azul, anunciando la sola y única verdad recibida de los apóstoles, que la iglesia, no personas aisladas, separadas, divididas, aglomeradas en otro lugar, no, que la iglesia ha transmitido. Eso es. Mira, Franco, es increíble. Y a veces en una sola comunidad tenemos 2, 3 iglesias predicando cosas distintas. Y aquí está dando testimonios de cómo en Asia se estaba enseñando lo mismo que en Roma y que en otros lugares, en todas las iglesias se estaba enseñando lo mismo, salvo estos pocos herejes. Y digo pocos porque en realidad eran pocos que querían, por su intelecto, demostrar su propia verdad. ¿Sí me explico? Súper explicado y concreto. Avanzamos. Ok. Algunos le oyeron contar que Juan, el discípulo del Señor, habiendo ido a los baños de Éfeso, divisó en el interior a Corinto. Entonces prefirió salir sin haberse bañado, diciendo: vayámonos, no se vayan a venir de abajo los baños, porque está dentro Corinto, el enemigo de la verdad. Y del mismo Policarpo se dice que una vez se encontró a Marción, y éste le dijo: ¿me conoces? Él le respondió: te conozco, primogénito de Satanás. Es que los apóstoles y sus discípulos tenían tal reverencia que no querían dirigir ni siquiera una mínima palabra a aquellos que adulteran la verdad, como dice San Pablo. Después de 1 o 2 advertencias, evita al hereje, viendo que él mismo se condena y peca sosteniendo una mala doctrina. En Tito 3, 10 y 11. También existe una muy valiosa carta de Policarpo a los filipenses, en la cual pueden aprender los detalles de su fe y el anuncio de la verdad, quienes quieran preocuparse de su salvación y saber sobre ella. Finalmente, la iglesia de Éfeso, que Pablo fundó y en la cual Juan permaneció hasta el tiempo de Trajano, es también testigo de la tradición apostólica verdadera. Increíble. Increíble. Hay algo acá, Franz, que está subrayado en rojo, que es este final, que lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque más de un hermano que no están viendo este programa, porque lógicamente no les interesa conocer la verdad, tocando, por ejemplo, San Ireneo de Lyon, cualquier cosa que no sea de la palabra de Dios, si bien vemos que en cada cosa que San Ireneo va diciendo está reforzada y sostenida con una cita muy similar a lo que hace el magisterio de la iglesia en el catecismo, acá hay algo al final que dice que existe una muy valiosa carta de Policarpo a los filipenses que no forma parte de la Biblia, que no la vas a encontrar en la Biblia, pero que San Ireneo la recomienda, porque dice en la cual pueden aprender los detalles de su fe y el anuncio de la verdad, quienes quieran preocuparse de su salvación y saber sobre ella. Fíjate cómo esta cuestión en la que se apoyan estos... se apoya San Ireneo de estos, vamos a decirlo así, discípulos, sucesores de los mismos apóstoles, que no por no ser parte de la Sagrada Escritura no tienen el valor en lo que respecta a la doctrina y a la enseñanza. Sí, porque no la contradice para nada, no la contradice para nada. Exactamente. Nada más un pequeño comentario. Si me paso mucho, me paras. Y era de la placa anterior, pero no la pongas. Porque muchos me dicen, ¿y por qué entonces, si murió Pedro, por qué no puso a Juan? Si Juan fue el último en morir.
Bueno, precisamente porque cada apóstol iba caminando, iba predicando, y al final se determina que el obispo de Roma es el que va a mantener la sucesión apostólica. Y aquí lo vemos muy bien en esta placa anterior, pero sí me acordé de que eso me decían algunos, que por qué no estaba Juan entonces como sucesor de Pedro si Juan todavía estaba vivo. Y bueno, no, es que el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia y es el que decide, por así decirlo, quién es el siguiente sucesor del obispo de Roma. Nada más ese comentario rápido que me Sí, acordé sí, que se y ahí puede moví. reforzar tranquilamente que es otro acontecimiento distinto, de otra situación distinta, pero que lo podríamos reforzar tranquilamente con Hechos 1.15 en adelante, donde se elige a Matías, y cómo en lo que es esa, vamos a decirlo así, ese concilio, esa asamblea, esa reunión de los apóstoles, cómo se incluye al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que de dos personas eligió a Matías. ¿Te acordás Es que correcto. cuando Sí, sucedió sí. a Judas, ¿no? Cuando faltó Sí, en Judas. Hechos 1.15, si mal no recuerdo por ahí. Exactamente, exactamente. Franz, bueno, a ver, vamos a seguir. Ahora viene. Esto es también, ay, a mí me encanta, me encanta. Yo la verdad que cuando veo todo esto me encanta. Podríamos ver tantas cosas. San Ireneo nos va a hablar sobre la universal regla de la verdad. O sea que hay una universal regla de la verdad. Vamos a ver juntos de qué se trata. ¿Eh? ¿Querés leerlo? ¿Querés que lo lea? Como vos quieras. Lee tú, por favor, te Bueno, agradecería. esto es página 151 del mismo tomo, del mismo libro. Dice, siendo pues tantos los testimonios, ya no es preciso buscar en otros la verdad, que tan fácil es recibir de la iglesia, ya que los apóstoles depositaron en ella, en la iglesia, como en un rico almacén, todo lo referente a la verdad, a fin de que cuantos lo quieran saquen de ella el agua de la vida. Esta es la entrada a la vida. Todos los demás son ladrones y bandidos. Por eso es necesario evitarlos y en cambio amar con todo afecto cuanto pertenece a la iglesia y mantener la tradición de la La verdad. verdad. Yo no quiero sacarle esta placa, Franz. La verdad que me gustaría dejarla ahí, remarcarla, invitar a todos nuestros hermanos que, a ver si esto se les enrosca en el corazón. Si esto entra como un tornillo ahí y se queda ahí. Fíjate lo que dice San Ireneo, año 150. Siendo que Sí, supuestamente para nuestros hermanos separados la iglesia católica no existía. Fíjate lo que dice San Ireneo de Lyon, ¿no? sí, y si viéramos las iglesias no católicas y sobre todo las sectas estas que se arman en un salón, ¿dónde guardan ellos y dónde mantienen ese depósito de la fe? Ellos mantienen todos los documentos de toda la fe, no sé, por lo menos los libros que escriben sus pastores del año 100 para acá, o qué, cómo mantienen y cómo dan conocimiento, porque es que la fe es muy, la vida de la fe, por la gracia de Dios, cuando nosotros nos entregamos a Él, se torna un camino duro, pero un camino que podemos caminar. Pero adquiere una dimensión muy grande, o sea, te habla de la sociedad, te habla bueno, hablemos un poco de lo actual, del aborto, te habla del internet, te habla de toda la dinámica de la vida de las personas. Y entonces,
¿Quién te muestra eso? Por ejemplo, a principios de 1900, muchas congregaciones no católicas dijeron que se podían utilizar los anticonceptivos. Pero la Iglesia Católica, a pesar de que es un tema nada popular, dice el anticonceptivo no es correcto, no se debe utilizar, y explica todo, que no vamos a sacar este rato para ello. A lo que voy es que esta doctrina se ha mantenido desde el inicio del cristianismo. Ahora, ¿por qué grandes iglesias? No estamos hablando de las sectitas de garaje, estamos hablando de otras iglesias que tienen más tiempo, aún así no pudieron sostener y mantener una doctrina que se venía predicando, digamos que para ellos 400 años antes. La iglesia, aunque se venga 1500 años, está manteniendo toda esta doctrina, todo este depósito de la fe. Y aunque a muchos no les guste, la iglesia se mantiene en un tema como este. Y así podemos hablar de si se puede matar o no, de que si en la guerra es permitido o es lícito matar, si es pecado o no. Yo no sé qué doctrina tienen ellos. Yo creo que lo que tendrían es lo que se les ocurra al pastor en ese momento, pero no tienen una documentación. Y si se van a agarrar de la Biblia, posiblemente van a empezar a patinar. Y aquí vemos cómo la iglesia le da tanta importancia al depósito de la fe, tanta importancia a la tradición, al sostener esa enseñanza desde Cristo, a pesar de todos los que se les opongan, a pesar de todos los que no quieren un camino, ay, que es muy duro. No es duro, simplemente acepte que Dios lo quiere así y caminarás. Pero bueno, es hermoso, ¿verdad, Franco? Es muy hermoso todo esto. Increíble, verdaderamente increíble. Yo siempre pienso, ¿no? En tanto también que hay que reconocerlo, en tanto mal ejemplo evangélico que muchos de aquellos que tendrían que ser ejemplo han hecho mal las cosas, como a pesar de no hay institución, vamos a decirlo así, analicémoslo un ratito, no hay institución que tenga más de 200 años, y sin embargo la Iglesia Católica tiene 2000, y sigue ahí, y no solo sigue ahí, o sea, sigue y se desparrama y crece, a pesar de que quieran dar a entender que no, que se están yendo, que no. O sea, a pesar de, sigue ahí, el Espíritu Santo sigue confirmando y sigue estando, ¿no? A pesar de nosotros. A pesar de nosotros. A pesar de nosotros. De nuestros malos ejemplos. Esa es la verdad. Franz, a ver si queda alguna plaquita. Dame un segundito, si queda alguna plaquita. Está la parte que... No sé si querés que vayamos a ver las herejías o que terminemos esa plaquita de la regla universal, que es hermosa toda, pero bueno, yo resalté lo que más me... Yo quisiera, por el tiempo y por los hermanos que sé que también tienen su tiempo, por lo menos ver en resumen las herejías. No las vamos a desarrollar, pero por lo menos en resumen. ¿Te parece? Bien, perfecto, ahí compartimos. ¿Las tenés a mano? Sí, compartimos en pantalla, ahí lo están viendo. Las principales herejías. Gnosticismo, esto, bueno, se da entre el siglo I y siglo III, llega a su máxima expansión, dice este tratado, y ven, acá arriba pueden ver de dónde está tomado, logra su máxima expansión en el siglo II, y el gnosticismo, ¿qué es? Cree en la posibilidad de ascender a una esfera oculta por medio de los conocimientos de verdades filosóficas o religiosas a las que solo una minoría selecta puede acceder. Se trata de una mística secreta acerca de la salvación. Los gnósticos erigieron sistemas de pensamiento en los que unían doctrinas judías o paganas con la revelación y los dogmas cristianos. Bueno, eso es en parte el gnosticismo.
Después le sigue el docetismo. Docetismo. Bueno, de esto hemos hablado ya en otro programa. Los que negaron Esta- sobre todo la humanidad verdadera del Verbo encarnado, exacto, básicamente, ¿verdad? exacto. Este, no la desarrollemos porque si no nos vamos. Yo creo que esta está muy clara. El Bien, mandeísmo del arameo manda, que es igual a conocimiento, era una secta gnóstica también llamada nazareos. Y estos que creían que el alma humana se halla cautiva en el cuerpo y del universo material y que solo se puede salvar mediante el conocimiento revelado. Una vida ética estricta y la observancia de ciertos ritos. Básicamente, esa es la creencia del mandeísmo. ¿Te bien. dejo el maniqueísmo? Bueno, el maniqueísmo también es una secta religiosa, como lo están leyendo ahí, fundada por Manés entre el año 215 y 276. Para ellos Jesús era el Hijo de Dios, pero que había venido a la tierra a salvar su propia alma. Jesús, Buda y otras muchas figuras religiosas habían sido enviadas a la humanidad para ayudarla en su liberación espiritual. Bueno, esto se ve mucho hoy en día, los maniqueos, a semejanza también de los gnósticos. Bueno, toda esta cuestión que solemos ver muy, muy hoy de moda en la nueva era. Después el modalismo, el adopcionismo, esto lo hemos visto, la cuestión de los modos. Esto afirmaba, por ejemplo, que había una única persona divina, pero que va actuando con diferentes funciones o modos. Por ejemplo, en el momento de la creación actúa como Padre Creador, en el momento de la redención como Jesucristo y en el momento de la iglesia como el Espíritu Santo. Entonces es una única cosa, no tres personas, un solo Dios, sino una persona que se va presentando como con caretas, por decirlo así, y de distintos modos. Bueno, esta es una herejía que se dice modalismo o adopcionismo porque tiene modo o adopta, por decirlo así, distintas formas este Dios, se presenta de distintas formas. Bueno, el evionismo, el evionismo. Esto es Eh, similar, muy parecido, sí, sí, porque sí, el sí. evionismo nace en negar la divinidad de Cristo porque dice que eh, son incapaces de concebir una única sustancia divina en varias personas. Entonces ellos se extendieron desde Persia hasta Siria, dice, ¿verdad? Y Sí, llamado Evangelio de los Hebreos, básicamente. Después vino el arrianismo y el semiarrianismo. Este sí es más conocido, ¿verdad? Por todos, ¿verdad? Que el Padre ha creado al Hijo y al ser el Hijo tiene un principio. Entonces, como el Padre creó al Hijo, entonces el Hijo no es Dios porque existió después del Padre y Dios tiene que haber existido desde antes. Entonces también negaba la divinidad de Jesucristo en ese sentido. exactamente. Así resumidamente. Bueno, el El macedonio macedonianismo, léelo si querés, es explícalo. herejía promovida por varios obispos arrianos, quienes enseñaban que en la Trinidad existía una jerarquía de personas en la que el Hijo sería inferior al Padre y el Espíritu Santo sería inferior a ambos. Básicamente establecía una jerarquía igual como que la divinidad se dividía. Recibe el nombre del obispo macedonio, a quien se le atribuye la fundación de la secta. Exactamente. Después están las herejías que atentan contra la unión Dios-hombre en Jesucristo y la más conocida es el nestorianismo del siglo Sí, V que enseñaba la existencia de dos personas separadas en Cristo encarnado, una divina, el Hijo de Dios, y otra humana, el Hijo de María, unidas con una voluntad común. Entonces toma su nombre de Nestorio, que era el patriarca de Constantinopla y quien fue el primero en difundir esta doctrina. bien. Este, no sé si llegamos hasta ahí o seguimos adelante. Sí, sigue todo esto que estamos viendo, podríamos desarrollarlo en otros programas. Son las más importantes. Nos tendríamos que meter, Franz, de lleno, me parece, en algún otro momento,
a, a desarrollar A explicar, a y desarrollarlo. explicar también estas herejías de hoy. Sí, No aceptar pero la muchas de las de hoy vienen transubstanciación. en esto mismo, sí. La mayoría vienen de las mismas creencias que estábamos señalando. Incluso me llama la atención que no me encuentro aquí una, pero bueno, dejémosla ahí para cuando aparezca. Y sí, Sí, ver si es necesario, pues extendernos a explicar estas otras yo ya un creo poco que más nos de lleno. tendríamos que meter de lleno en las herejías de nuestro tiempo. Por ejemplo, esta cuestión de no aceptar los dogmas, no aceptar la virginidad perpetua de María, no aceptar la Eucaristía como cuerpo y sangre de Jesucristo, no aceptar, bueno, tantas cosas que se dan, el bautismo de niños, en la cuestión del sacerdocio, por ejemplo, el sacerdocio, cuántas sectas que lo niegan, lo rechazan. Eh, Sí, ¿Cuántas que hay, ¿no? Para tratar. tantas. Franz, No, creyendo seguir a Jesucristo, me convertí en hereje. pues bueno, ojalá no lo seamos. Reafirmar aquello es la persistencia en el error la que nos hace herejes. Pues tenemos derecho, tenemos oportunidad de equivocarnos, pero el asunto es permanecer en el error, eh, mantenernos en el error, es lo que nos va a convertir en herejes. No tengamos miedo de dudar. En realidad, pues la duda es inherente al ser humano y el que dudemos no nos va a convertir en herejes. Pero el no querer escuchar la enseñanza de la iglesia, eso sí nos va a convertir en herejes. Amén. Amén. Bueno, espero que esto, en el tiempo, porque sé que esto es obra de Dios, hoy serán 10 personas la que lo vieron y a lo mejor son todos católicos y a lo mejor Dios sabrá por qué quiere hacer esta obra y en qué tiempo esto va a servir a algún hermano. Bueno, que todo esto que hemos compartido les sirva para replantear, para repensar el lugar en el que están, ese lugar que están ocupando, de rebeldía, de protesta, de desobediencia, esta cuestión de que de una fe acomodada a mi gusto, una fe ordenada a mi pensamiento, una fe acomodada a mis sentimientos, esta cuestión de yo siento, yo percibo, yo entiendo que esto debe ser así y por lo tanto lo hago de esta manera. Bueno, que esto que hemos tratado en el día de hoy, que hemos presentado, trajimos Sansar y Ireneo. Podríamos haber traído, por ejemplo, a San Justino Mártir, que es anterior a San Ireneo y que Así. trata estos mismos temas. El gran Sí. apologista del siglo I. Bueno, decidimos, como lo vimos recién, ni 3 páginas pudimos tratar y tocar de un tratado de más de 400 páginas. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto hay ahí? Si estás del otro lado, este tratado está en internet. Está en internet. De hecho, en las fuentes que compartimos, ahí tenés cómo podés buscarlo. Y te vas a encontrar con el tratado. Léelo, permitite dudar de lo que te enseñaron. Léelo, profundidad, fíjate si es veraz. Y te vas a dar cuenta que separado de la Iglesia Católica, separado de la Iglesia, lo único que puede haber es confusión, confusión, división y desobediencia. Y caes en esto que por creer seguir a Jesucristo te convertís en hereje. Esto que decía Pablo de una manera tan linda, ¿no? Ellos predican otro Jesucristo. Otro Así es. Jesucristo. No es el que Triste, predicamos nosotros, Franz. tristemente Bueno, así es. hermano, te dejo cerrar el programa. No, no, pues agradecerles de verdad, de todo corazón, la paciencia, el rato, el interés, que nos sigan indicando qué temas les gustaría
que podamos traer aquí a este diálogo entre hermanos. Desearles de todo corazón que tengan una feliz tarde, una feliz noche y nos vemos en la próxima. Hasta luego, hermanos. Gusto. Que Hasta luego, sigan Franco. bien. Nos vemos. Chau, chau.